De los Hechos, capítulo 8, vamos a leer del versículo número 15 al versículo número 17. Hechos capítulo 8, versículo 15 al 17. Así dice la palabra, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 8, capítulo 8, versículo 15 al 17. Disculpen ahí está. Vamos a leer todos juntos. Dice, los cuales venidos o habiendo venido, oraron por ellos. Diga conmigo, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Para qué oraron, hermanos? Verso 16. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos nosotros tener la experiencia continua del Espíritu Santo en nuestras vidas? Si usted no lo ha experimentado, le vamos a invitar a que mantenga su corazón, su mente abierta, y en los próximos minutos le vamos a compartir cómo usted lo puede experimentar. Y usted que ya lo ha experimentado, de la misma manera le vamos a compartir cómo lo puedan experimentar de una manera mayor en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar para que sea Dios el que hable a nuestro corazón. Levante sus manos y oremos al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, glorificamos tu nombre. Hemos leído, Señor Jesucristo, tu palabra, Dios mío. En esta hora rogamos, Señor, que seas tú, Señor, el que hables al corazón de cada uno de tus hijos, Señor Jesucristo, y que esta tu palabra, Señor, no regresa vacía, Señor, sino que hace Jesús para lo que tú la has enviado. Danos corazón y danos oído en esta hora para que tú desde los cielos, Señor, tu palabra divina, Señor, hable a nuestro corazón, Señor. Quema estos labios de barro, Jesús. Y seas tú, mi Rey, el que hables, Padre, y no yo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupen su lugar, hermanos, dándole la gloria a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Corintios, una de las cosas que dice, hermanos, que las promesas del Señor son en Él sí, y las promesas del Señor son en Él amén. En otras palabras, Pablo guiado por el Espíritu Santo, nos afirma o nos confirma una vez más que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y en eso, hermanos, si hay algo en lo cual usted y yo debemos de tener esa confianza y esa seguridad, es que todas las promesas que Dios hace para usted y para mí, Él es fiel y Él cumple sus promesas. Ahora, considerando, hermanos, que Dios cumple sus promesas, nosotros miramos, el Señor, por ejemplo, vemos cómo desde antes que viniera a manifestarse a este mundo en carne, Él había prometido muchos años atrás que iba a venir. Y vemos nosotros su cumplimiento, cómo se llevó a cabo. Y de la misma manera, nuestro Dios también, aún antes de que Él se manifestara como hombre, también vemos nosotros cómo Él nos habla en diferentes, por medio de los profetas, de que Dios iba a manifestar su Espíritu Santo sobre toda carne. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, nosotros miramos cómo antes de que Jesús viniera, el Espíritu Santo se manifestaba principalmente lo que era en los profetas, se manifestaba en los reyes y se manifestaba en los sacerdotes. Era normalmente donde se manifestaba.
Mas, sin embargo, el Señor mismo por medio del profeta Isaías, el profeta Ezequiel y el profeta Joel hace una declaración que Él iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Diga conmigo, sobre toda carne. Dese un pellizquito y dese cuenta que usted y yo somos carne. ¿Ok? Entonces, si Dios dice, escuche bien, si Dios dice que Él iba a derramar su Espíritu sobre toda carne, en otras palabras, Él está diciendo que Él iba a derramar su Espíritu sobre usted y sobre mí. Amén. Ahora, cuando miramos nosotros esto, una de las cosas que vamos a ver, ¿por qué el Señor hace, no sé si me pueden ayudar porque siento eco en el micrófono, aquí sobre todo con el monitor? ¿Por qué el Señor hace énfasis en la necesidad de que el hombre y la mujer recibiésemos el Espíritu Santo? Mire, vemos nosotros, como dije, el Señor lo profetizó y el último de los profetas lo dice así: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando Dios habla, hermanos, de derramar su Espíritu Santo, una de las razones principales es esta. La Biblia nos dice que Dios es espíritu. Diga conmigo, Dios es espíritu. Y como Él es espíritu, Jesús lo dijo de esta manera: los que lo adoran, usted y yo que lo adoramos, es necesario que lo adoremos en espíritu y lo adoremos en verdad. Déjeme darle una declaración. Una persona sin el Espíritu Santo no puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, si usted y yo queremos ser esos adoradores, es indispensable, escuche bien lo que le voy a decir, es indispensable que usted y yo tengamos esa experiencia divina de parte de Dios, donde el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra manera, en nuestra vida, como Él lo quiere hacer. Jesús les dijo a los apóstoles, una vez que estaba para partir, dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa que oyeron de mi Padre. Jesús les hace ver esto, hermanos, y se los hace ver porque decía que es necesario el Espíritu para adorar a Dios en espíritu y en verdad, y juntamente para nosotros hacer el ministerio o el servicio o la obra de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios no vamos a poder hacerlo. Mas, sin embargo, hermanos, cuando el Espíritu de Dios, aleluya, está manifestándose de una manera, vamos a decir, yo digo para Dios natural, pero para nosotros sobrenatural, entonces usted y yo vamos a poder tener la fuerza para poder hacer la obra de Dios. Cuando les dice a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos dice: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces, recibir el Espíritu Santo, una de las, vamos a decir, de las propósitos es recibir poder sobrenatural de Dios. Miramos nosotros diferentes características como la Biblia habla acerca del Espíritu Santo. Una de ellas, por ejemplo, lo describe como lo que es el consolador, que es el que nos va a consolar en los momentos difíciles de nuestra vida. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes no le gustaría pasar por los momentos difíciles? ¿Que no le gustaría pasar? ¿A poco sí les gusta a ustedes? Honestamente, como humanos no nos gustaría pasar, pero les tengo una noticia: tarde o temprano, posiblemente usted y yo vamos a pasar por momentos difíciles. Pero qué lindo es cuando el Espíritu Santo nos consuela. Eso es lo lindo del Señor. Vemos nosotros, hermanos, Juan capítulo 14 dice que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros para siempre. Diga conmigo, para siempre.
El mismo capítulo 14 dice que el Espíritu nos iba a recordar todas las palabras que Cristo Jesús había enseñado a los discípulos. El capítulo 15 de Juan dice que iba a testificar o que iba a recordarnos acerca de Cristo. Capítulo 16 de San Juan dice que iba a convencer al mundo de pecado. Y luego miramos nosotros también en el capítulo 16 que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Cuando miramos nosotros, hermanos, todo esto, nosotros podemos ver lo importante que es para el Hijo de Dios, para el creyente en Jesús, que esta promesa sea una realidad en usted y en mí cada día. ¿Me explico? Ahora, vamos a nosotros a mirar conforme a la palabra, de acuerdo a lo que nos enseña qué es recibir el Espíritu Santo. Hay personas quienes enseñan esta enseñanza y dicen que la persona cuando recibe la palabra ya ha recibido al Espíritu Santo. Y esta enseñanza está basada en el libro de Efesios, donde dice que la persona, ¿verdad?, en el momento que creyó, recibió el Espíritu Santo. Y más sin embargo, cuando nosotros miramos este texto, el apóstol Pablo está hablándole a los efesios y miramos nosotros como cuando el apóstol en el capítulo 19 de los libros de los Hechos, hablando a los efesios, dice que estando en Éfeso, se encuentra a unos discípulos de Juan. Y cuando se encuentran los discípulos de Juan, les hace esta pregunta estando en Éfeso, les dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Es la pregunta que les hace Pablo. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo o no. Entonces, ya Pablo, ¿verdad?, entendiendo que estos hombres pues no habían recibido el Espíritu Santo, les hace una pregunta. Y la pregunta que les hace: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos le dijeron que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pedro, después de que sigue hablando con ellos, les dice: Juan ciertamente bautizó con bautismo de agua, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que habría de venir, es a saber, en Cristo Jesús. Después de haberles explicado todo esto, esto es lo que la Biblia nos narra en este pasaje, y dice, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ahora vea lo que dice lo siguiente: cuando oyeron esto, diga ustedes conmigo, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora vea lo siguiente: cuando dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Vemos nosotros una cosa, aquí miramos este ejemplo, está Pablo hablándole a este grupo de personas y les dice: ¿han recibido el Espíritu Santo? Ellos le dijeron: ni siquiera sabemos. Eran los estando en Éfeso. Entonces vemos como el apóstol Pablo ahora les habla la palabra. Una vez que les habla la palabra, ellos creen a la palabra y son bautizados en el nombre de Jesús. Una vez que fueron bautizados, vemos nosotros cómo Pablo ora por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, esta enseñanza de que se dice que la persona que en el momento que recibió la palabra, recibió el Espíritu Santo, en cierta manera, yo diría, si fuese así, para quien enseña esto, si fuese así, Pablo no hubiera tenido necesidad de orar por ellos. Mas sin embargo, vemos nosotros cómo Pablo, entonces, después de haberlos bautizado, ora por ellos y reciben ¿qué? ¿Qué reciben? Más fuerte, ¿qué reciben? Reciben el Espíritu Santo. Bueno,
regresándonos al pasaje que leímos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, es una situación similar. Pero aquí ya lo explica más claramente. Está Cornelio predicando el evangelio en Samaria. Cuando Cornelio predica la palabra, vemos nosotros cómo la gente escuchaba atentamente el mensaje que Cornelio les traía. Y dice así en el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vemos ahí personas siendo bautizadas. Y luego dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito o estaba maravillado. Ahora escucha el verso 14. Felipe, acuérdense una cosa, les predica la palabra, y una vez que les predica la palabra, los bautiza en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos han sido bautizados en el nombre de Jesucristo? Muy bien. Cuando Él les predica la palabra, y esto sucede, vea lo que dice el siguiente verso. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra. Ellos escucharon que los de Samaria habían recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan. O sea, una vez más, vemos Felipe bautizándolos. Ya son bautizados en el nombre de Jesucristo. Para que usted que me escucha, si no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, le invito a que sea bautizado en ese nombre. Vemos entonces, dice, los cuales habiendo venido, ya que viene Pedro y Juan, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué oraron Pedro y Juan? A ver, dígalo más fuerte. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Una vez que ellos vienen y lloran por ellos, entonces vemos cómo después de haber orado, ellos recibieron el Espíritu Santo. Mire, hace 2 semanas que tuvimos nuestro retiro, y como les digo, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Cuando tuvimos nuestro retiro, hubo unas personas que estaban por primera vez en una actividad en la iglesia, y al final precisamente se hizo la invitación para orar por aquellas personas que no habían recibido el Espíritu Santo. Una de ellas precisamente fue la que se bautizó el domingo pasado. Esta hermana, ella no había tenido la experiencia de recibir el Espíritu Santo. Cuando se empezó a orar por ella, así como vemos nosotros aquí los apóstoles haciéndolo, en cosa, dijéramos, de minutos, la persona recibió el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es esta, para la gente que dice que habiendo recibido la palabra, ya recibiste el Espíritu Santo. ¿Cómo es que los hermanos en la iglesia, en un principio, se daban cuenta que la persona había recibido el Espíritu Santo? ¿De qué manera era que se daban cuenta? ¿Sencillamente porque ya nada más les habían hablado la palabra? No. De la manera que ellos se daban cuenta fue precisamente la experiencia inicial que tuvieron los primeros discípulos, los apóstoles. Jesús, cuando les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo, vemos nosotros como en el capítulo 1 está lo que son los 120 discípulos reunidos, y dice la Biblia que estaban unánimes, juntos orando. Diga conmigo, juntos orando. Estos hermanos, la razón principal por qué estaban juntos y por qué estaban orando era porque estaban esperando la promesa de Jesús. Y la promesa de Jesús era que iban ¿a qué? A recibir el Espíritu Santo. Y esa es la misma promesa para cada uno de nosotros. Para los que ya lo hemos recibido, nos debemos de gozar. Dije, nos debemos de gozar. Y para aquel que aún no ha tenido esta experiencia de recibir el Espíritu Santo, si su corazón está abierto,
a la palabra de Dios, téngalo por seguro que usted va a tener la misma experiencia. ¿Por qué digo va a tener la misma experiencia? Porque Jesús no ha cambiado. El mismo espíritu que estuvo hace 2000 años con los apóstoles es el mismo espíritu que hoy en día está. Jesús no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo único que la persona necesita es creerle a Dios. Entonces, ¿cómo se dieron los apóstoles cuenta cuando recibieron el Espíritu Santo? La Biblia nos dice muy claramente en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando ellos estaban reunidos, estaban unánimes, estaban juntos, estaban orando, esperando esa promesa. Esto es lo que la Biblia nos dice a nosotros, que cuando llega el día de Pentecostés, llega el día de Pentecostés, dice que viene un estruendo fuerte, como un viento fuerte. Dice que llega ahí sobre el lugar donde ellos estaban. Y luego dice que se les aparecen como lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el verso 3, verso 4 dice, y empezaron a hablar en otras, conforme el Espíritu les daba que hablasen. ¿Empezaron a hablar en qué? Entonces, ¿cómo me puedo yo dar cuenta, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando una persona ha recibido el Espíritu Santo? Cuando la persona, de acuerdo a lo que estamos mirando, capítulo 2 del libro de los Hechos, donde principia la iglesia del Señor Jesús, es que ellos empiezan a hablar en otro idioma o en otro lenguaje. Ahora, hablando de esto, hablando de idioma o hablando de lenguaje, nosotros tenemos que recordar esto. La Biblia nos dice que hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. ¿Lenguas qué? Humanas y lenguas angelicales. Y el apóstol Pablo, hermanos, siendo guiado por el Espíritu Santo, aquí es donde luego surge otra vez una controversia en cuestión de lo que es el hablar, cuando recibe el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Aquí es donde surge la controversia, y la controversia era esta. Pablo les habla a los hermanos en Corintios y les dice, hermanos, cuando ustedes se reúnen como iglesia, yo escucho que pues hay muchos dones, y entre ellos miro que hablan en otras lenguas. Ahora, importante, una cosa es la evidencia de hablar en otras lenguas y otra cosa es el don de lenguas. Muy importante que lo tengamos en cuenta eso. Pablo les dice, miren, cuando nos reunimos en la iglesia, la idea principal no se trata de solo hablar en lenguas, porque imagínense ustedes, yo empiezo a hablar en otras lenguas y no hay quien interprete lo que yo estoy diciendo. ¿Qué me van a entender ustedes? Ay, sí, pues... Amén, ¿qué dijo? Pues quién sabe. Entonces Pablo explica, dice, mire, cuando se reúnen en la iglesia, yo prefiero que en lugar de que todos estén hablando en lenguas solamente, yo prefiero que profeticen. Lo que estoy haciendo yo ahorita es profetizando, es hablando la palabra. Entonces, Pablo, en otras palabras, no está en contra de lo que es que se hable en lenguas, porque él mismo dice, miren, si se trata de hablar en lenguas, yo hablo más lenguas que ustedes, hombre. O sea, no era, y la Biblia no describe en qué momento fue cuando Pablo habló en lenguas, pero él mismo lo testifica que él hablaba más lenguas que los demás. Ahora, Pablo había entendido la importancia de hablar en otras lenguas. Que cuando usted y yo entendemos la importancia de hablar en otro idioma o en otro lenguaje, hermanos, usted y yo vamos a querer, cada vez que doblamos rodillas, vamos a querer estar hablando en otras lenguas. ¿Me escuchó bien? Cuando uno entiende lo que el apóstol había entendido, entonces uno le digo, cada vez que usted empieza a orar, a adorar a Dios, cuando usted menos acuerda, en un ambiente de adoración, escuche bien, en un ambiente de adoración, el Espíritu Santo se va a manifestar, y una de sus manifestaciones, una vez más, es que usted va a empezar a hablar en otras
lenguas. Ahora, aclaro, Pablo decía, yo no quiero que se reúnan y todos empiecen a hablar en lenguas solamente. Aún lo explica, dice, si va a haber quien hable en lenguas, que haya quien lo interprete. Si no hay quien lo hable en lenguas, lo que haga para que haya edificación para la iglesia, lo que le recomiendo, dice Pablo, es mejor que hable para sí mismo. Pero en otras palabras, no le dice que no hable. El capítulo 14, si no me equivoco, precisamente que es donde habla, dice Pablo, yo prefiero que profeticen. Pero termina diciendo, pero no impidan hablar en otras lenguas. El profeta Isaías dice muy claramente, dice de esta manera, profetizando acerca de lo que es la manifestación del Espíritu, hablando en otro lenguaje, hablando en otro idioma, dice, en lengua de tartamudos hablaré a este pueblo. Mire, un tartamudo no se le entiende muchas veces. Y usted cuando habla en otras lenguas, si no hay interpretación, no le van a entender a usted. Pero déjeme decirle algo. El que usted hable en otras lenguas, si hay quien interprete, entonces va a ser edificación para la iglesia. Pero la pregunta, bueno hermano, ¿y si no hay quien interprete? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Y aquí es donde voy, mire. Pablo, como le digo, reconociendo la bendición que hay detrás cuando le toma a usted el Espíritu Santo y usted empieza a hablar en otro lenguaje, Pablo lo explica. Y hay dos cosas principales que usted y yo, si nosotros tenemos claramente, como dije hace un momento, vamos a querer cada vez que doblamos rodillas, parte de nuestra oración, hablar en otro lenguaje. Y ahí les van las razones por qué. Fíjese bien, mire bien, cuando usted y yo estamos orando y estamos adorando a Dios en un ambiente de adoración, repito, es natural o va a ser normal que el Espíritu tome su espíritu, tome su alma y usted empiece a hablar en otro lenguaje. En un ambiente de adoración donde usted está alabando, donde usted está adorando a Dios. ¿Cuál es el propósito número uno o cuál es uno de los puntos que Pablo dice? Que el que habla en lengua extraña o en otro lenguaje, escuche bien, no está hablando a los hombres, sino le está hablando a Dios. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Mire, si hay algo que usted y yo debemos anhelar, Señor, yo te quiero hablar a ti. Pero ya no te quiero hablar solamente con la mente, con el entendimiento, sino quiero poder llegar a hablarte con mi espíritu. Donde usted puede llegar al punto donde dice la Biblia, usted le va a hablar al Señor con gemidos indecibles. Aún con palabras, como digo, que no hay comprensión en su mente humana, pero el mismo Espíritu está intercediendo por nosotros, aleluya, pues el Espíritu lo escudriña y lo conoce todo, gloria al Señor. Mire, déjele, voy a decir algo, con una mente carnal, nosotros no vamos a saber pedir, por eso dice Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden mal. O sea, con una mente carnal vamos a pedir mal. Mas sin embargo, cuando dejamos que sea el Espíritu Santo de Dios el que tome nuestra vida, ahora ya no vamos a pedir mal, porque el Espíritu de Dios no pide mal. Ahora, el mismo Espíritu que toma nuestro espíritu, que toma nuestra alma, el mismo Espíritu va a interceder por nosotros. Y aquí es donde una de las cosas yo personalmente he podido considerar, que hay veces cuando yo le estoy hablando a Dios en oración y le estoy diciendo con palabras que yo entiendo, muchas veces me encuentro que son pláticas egoístas mías, como humano. Pero en el momento donde entro hablándole a Él con otro idioma, con otro lenguaje,
entonces ya llega el punto, ni yo mismo me doy cuenta de lo que le estoy pidiendo. Y eso es lo lindo del Señor. Porque si hay alguien, escuchen bien, que conoce lo que usted y yo necesitamos, es Dios. Dice su palabra que antes que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la conoce. Por eso cuando Dios habla acerca de la oración, dice que no se trata de tanta palabrería o tantas repeticiones. Aleluya. De esa manera no es lo que Dios busca. Dios busca principalmente, como mencioné, que usted y yo aprendamos a adorarle y le podamos adorar en espíritu y le podamos adorar en verdad. Porque cuando el Espíritu intercede, vamos a clamarle al Señor con gemidos. Aleluya. Con palabras que aún nosotros no entendemos, pero Dios las conoce. Y si hay algo que el Hijo de Dios debemos de anhelar, es esto, hermanos. ¿Cuánto le queremos hablar a Dios? El que habla en lengua extraña no habla a los hombres, sino ¿a quién le está hablando? Alabado sea Jesucristo. Yo me gusta hablarles a ustedes, pero me gusta más hablarle a Dios. Alabado sea Jesús. Y más cuando usted y yo ya le empezamos a hablar, como dije, no tanto con una mente carnal, sino con una mente espiritual. Oh, hermanos, qué lindo, qué lindo. Miren, hermanos, fíjense bien. Son experiencias que solamente uno las va entendiendo hasta que uno las vive, hermanos. A mí me habían dicho que Dios habla, pero yo no sabía cómo. Y hasta que usted lo vive, entonces dice, así hablas. Así hablas. Hace poco, hermanos, iba yo manejando. Iba manejando, yo bien contento, iba manejando, iba cantando. Cuando menos empecé a orar. Lo bueno que no iba el tráfico muy ¿cómo se llama? Muy rápido. Y iba, hermanos, cuando estaba alabando a Dios, y después de estar alabando a Dios empecé a hablar en lenguas. Dije, la sangre de Cristo, a ver si no choco, porque mi mente estaba consciente que iba manejando. Pero, hermanos, qué hermoso cuando usted entra en el Espíritu. Fíjese bien, que en un lenguaje desconocido usted le habla a Dios, y que Dios le habla en un lenguaje desconocido y usted lo entiende. Voy a repetírselo otra vez. Usted le habla a Dios en un lenguaje desconocido, en otras lenguas, pero está entendiendo lo que usted le dice. Y Dios le habla en un lenguaje que usted humanamente no conoce, pero usted le está entendiendo lo que Dios le dice. Hermanos, cuando eso pasa, aleluya. Pero eso solamente va a pasar en un ambiente espiritual, hermanos. Cuando usted y yo entendemos, por eso Pablo dijo, el que habla en lenguas extrañas, en otro lenguaje, no le está hablando a los hombres. ¿A quién le está hablando? Entonces, hermanos, si hay una cosa que yo anhelo en mi oración, es a poder hablarle a Dios de esta manera. Miren, hermanos, yo decirle a Dios que necesito frijolitos, o que necesito para la leche o para la renta, Dios ya lo sabe, hombre. Dice, ay, mijo, pues si yo sé que lo necesitas. Mire, Dios, hermanos, fíjese bien, dice de esta manera, que si Él cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Cuando usted, hermano, fíjese bien, cuando usted y yo entendemos esto y nos adentramos en un ambiente espiritual, donde cuando estamos adorando a Dios y estamos orando a Dios y empezamos a hablarle en otro lenguaje, le voy a decir, todas las cosas que nosotros muchas veces le damos importancia se nos van a olvidar. Por las cosas que nos preocupamos o nos afanamos, hasta se nos van a olvidar. Pero déjeme decirle algo, hermano, cuando usted tiene esta clase de experiencia, hermano, le digo, lo demás no importa, hombre. No importa en el sentido de que me preocupe.
Que me preocupe por mi esposa, por esto, que me preocupe por los hijos, que me preocupe por el trabajo, que me preocupe por los hermanos o por la... No, eso viene a ser secundario. Pero eso lo llega uno a mirar de una manera secundario cuando uno ha tenido esta experiencia. Cuando aún todavía uno no tiene esta clase de experiencia con Dios, todo eso en lugar de ser secundario es lo que más nos importa. Y eso que más nos importa porque nos tiene afanados o nos tiene preocupados, no nos da la oportunidad para que nosotros podamos entrar en esta clase de ambiente. El apóstol Pablo, entendiendo esto, dice: lo que antes tenía por ganancia, lo que antes me importaba, ahora lo tengo por basura. ¿Por qué razón? Porque Pablo había encontrado, hermanos, algo mucho más valioso que lo que nuestros ojos pueden ver y nuestros oídos pueden escuchar y nuestras manos pueden palpar. Entonces, hablar en otra lengua es hablarle directamente ¿a quién? Y cuando ya nosotros le hablamos en este idioma que usted y yo no conocemos, hermanos, aquí es donde nosotros vamos a recibir verdaderamente lo que nuestra alma necesita. ¿Me escuchó bien? ¿Qué es lo que vamos a recibir? Lo que nuestra alma necesita. ¿Qué es lo que mi alma necesita? Lo que mi alma necesita, hermanos, es que precisamente el mismo Espíritu, escuche bien, el mismo Espíritu me lleve a mí a poder conectarme con las cosas que son del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? El mismo apóstol lo dijo así. Dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y hace una lista acerca de las cosas que son del Espíritu. Las cosas son el Espíritu es amor, diga conmigo amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Estas cosas son del Espíritu. Mire, hermanos, cuando su alma y mi alma se va llenando cada día más de estas cosas, como dije, lo demás va a ser secundario. Si me muero, me voy con el Señor. Pues el Señor lo dice claramente. Estar ausente de este cuerpo, dice, es estar presente ¿con quién? Con el Señor. ¿Por qué digo si me muero? Porque la mayor crisis que un ser humano puede pasar es cuando ve que un familiar o un ser querido pasa a la otra vida. Pero el que anda en el Espíritu se da cuenta y dice: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué más hace el Espíritu por nosotros cuando oramos en otras lenguas? Fíjese cómo dice. Cuando nosotros oramos en un lenguaje desconocido, dice la Biblia que el Espíritu causa que usted y yo nos edifiquemos. ¿Nos qué? Miren, es bueno edificar a los otros, qué bien. Pero honestamente, si yo edifico a los demás y no me edifico a mí mismo. Entonces, cuando usted habla en otro lenguaje, en un lenguaje desconocido, usted se edifica a usted mismo, a uno mismo se edifica. Entonces, por eso Juan lo decía en otras palabras, que es bueno, es necesario que nosotros nos edifiquemos en nuestra fe, que nos fortalezcamos, que vayamos creciendo en nuestra fe. Y usted y yo vamos a ir creciendo conforme a las experiencias que nosotros vamos teniendo con el Espíritu de Dios. Miren, si yo me pongo a orar y mi oración nada más digo como como el Señor lo enseñó, nada más el ejemplo, el patrón: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan de cada día dámelo hoy.
perdona mis ofensas como también perdona a los que me ofenden. No me dejes caer en tentación, antes bien líbrame y guárdame del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Me edifiqué yo? ¿Me edifiqué? Nada más parecía como un ¿cómo se llama? Como una grabadora. O sea, nomás repetí el ejemplo que Jesús dijo. Pero cuando dice Padre nuestro, yo empiezo a adorarle y decirle: Padre, te alabo, te adoro, te glorifico, te exalto, bendigo tu nombre, Señor. Cuando menos acuerdo, ya le empiezo a hablar en otro idioma. Entonces, cuando yo le hablo en otro idioma, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy qué? Edificando a mí mismo. Y cuando le hablo en otro idioma, el mismo Espíritu, como nos dice su palabra, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos nos lo explica en el capítulo 8 esto, que el mismo Espíritu intercede por nosotros. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque mire, hay quienes aquí quizás no han tenido esta experiencia. Yo me recuerdo la primera vez, esto se los he comentado, la primera vez que miré cuando los hermanos estaban orando, y luego los escuché llorando y los escuché hablando en otro idioma que yo no entendía. ¿Saben qué pensé yo? Dije: estos tan locos, se les salió un tornillo. Y de eso era lo que Pablo decía precisamente, que si entraba un indocto, alguien que no sabía de esto de lo que estamos hablando, pues Pablo mismo lo dijo: va a pensar que ustedes están ¿qué? Están locos. Pero aquí yo creo que no hay indoctos de los que estamos aquí, la mayoría creo que hemos conocido de esto. Y si no hemos conocido, ahorita lo estamos conociendo, para que cuando sucede ya no pensemos que están locos, sino que nos demos cuenta que es la locura de Dios. Aleluya. No es nuestra locura, hermanos. ¿Quién inventó el idioma? No es nuestra locura. Si vamos a llamarle locura, llamémoslo que es locura de Dios. El otro día, no me recuerdo, alguien me hacía una pregunta de esto. Oye, hermano, ¿y por qué será que habemos de tantos colores? Blancos, morenitos, de todos colores, ¿no? Y lo único que le decía yo al hermano, decía: pues la tierra tiene muchos colores. Pero esa es una pregunta que yo le voy a hacer al Señor: ¿cómo estuvo la cosa, Señor? Pues que no era nada más uno, porque unos bien morenitos, otros bien güeritos, otros rojos, otros café, otros amarillos, de todos colores. El lenguaje yo sí se lo puedo decir, porque la Biblia lo explica un poquito más. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? ¿Qué fue lo que dijo, lo que hizo Jesús, lo que hizo Dios ahí? Los confundió. ¿De qué manera los confundió? Sencillamente empezaron a hablar cada uno diferente lenguaje. Pero ahora cuando miramos nosotros aquí, ahora este lenguaje no es para confundirnos. Este lenguaje es para edificarnos. Es más, se lo voy a decir de la otra manera. Si la persona no recibe el Espíritu Santo, yo cuestionaría su salvación. ¿Qué dijo? Bueno, dice el libro de Romanos: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, tener el Espíritu de Cristo es lo que nos lleva a nosotros poder hablar en otro lenguaje. Ya se me quedaron pensando. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es lo que dice la Biblia, el tal no es de él. Ahora, algunos dicen que esto era nada más para el principio de la iglesia. Digo, bueno, entonces ya Cristo ya cambió. Y tienen base para decirlo. No, pues es que dice Pablo: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor. Cesarán las lenguas y cesará la profecía. Y es cierto, todo eso se va a acabar. Lo único que no va a acabarse es el amor. ¿Por qué no se va a acabar el amor? Porque Dios es amor. Se acaba el amor, se acaba Dios.
Cuando nos vayamos, nosotros vamos a necesitar de los dones. No vamos a necesitar para nada ya. No vamos a necesitar. Pero mientras estemos en esta vida, los dones se pueden manifestar. Si lo creemos, se manifiestan. Ahora yo le pregunto a usted, cuando usted doble rodillas delante del Señor, ¿usted quiere hablarle con un intelecto solamente de aquí o quiere aprender a hablarle de acá? ¿Me escuchó bien? O sea, ¿nomás quiere hablarle con palabras que usted humanamente entiende o quiere hablarles con palabras del Espíritu que el Espíritu lo entiende? ¿Cómo le quiere hablar a usted? Dije, ¿cómo le quiere hablar? Y déjeme decirle lo que dice su palabra. Yo le quiero hablar de las dos formas. Oraré con el Espíritu, pero también oraré con entendimiento. Cantaré con el Espíritu. Hermanos, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de cantar una alabanza en otras lenguas. Si usted no la ha tenido, usted de lo que se ha perdido. Hermanos, alabado sea Jesús. No, hombre, si usted cree que cantarle así cuando le cantamos ahorita, como esa alabanza que estamos cantando, y la vamos a cantar cuando que la presencia desciende, pero cuando la presencia desciende y usted le empieza a cantar a Dios en otro lenguaje, aleluya, hasta le van a preguntar de cuál tomaste, y usted dígale, tomé del mejor, aleluya. Por eso el mismo Señor, por su palabra, nos dice: no os embriaguéis de vino, en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso en el capítulo 2 del libro de los Hechos dice que la gente que los oía y que los miraba pensaban que estaban borrachos. Por eso Pedro les dijo: estos no están borrachos como ustedes piensan, hombre. Si apenas son las 9 de la mañana, la hora novena del día. Si normalmente el que se emborracha se anda emborrachando en la noche. Sino esto, les dijo el apóstol, esto es para que se cumpliese lo que el profeta Joel dijo. Y cita la escritura que leí del profeta Joel. Y luego termina diciéndoles, cuando uno va leyendo el capítulo 42, el capítulo 2, perdón, el apóstol termina diciéndoles: porque para vosotros es la promesa. Diga, para mí es la promesa. Porque para vosotros es la promesa. Y luego dice: no solamente para ustedes, sino para vuestros hijos. Y luego no solamente se queda ahí, sino para los que están lejos. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Puestos en pie, por favor. Cuando usted y yo le creemos a Dios y le creemos a sus promesas que nos da por su palabra, téngalo por seguro que cada una de sus promesas, si usted y yo hacemos lo que Él nos enseña, esas promesas son una realidad en su vida. ¿Son una qué? ¿Son una qué? Una realidad en su vida. La promesa del Espíritu Santo y la promesa de Dios de hablarle en una lengua o en un lenguaje desconocido es promesa para usted y es promesa para mí. Es promesa de Dios. Dios busca que usted y yo cada día vayamos aprendiendo a ser adoradores, que le adoremos ¿en qué? Que le adoremos en espíritu y le adoremos en verdad.
Yo quiero invitar en este día, como dije, no hay indoctos, o sea, personas que no conozcan o no hayan escuchado de esto. No hay quien se vaya a asustar aquí o vaya a pensar que estamos locos. ¿Habrá alguien que no ha visto aquí una persona hablando en otro lenguaje? ¿Hay alguien aquí? Parece que todos han mirado. Pues yo lo quiero invitar el día de hoy no solamente a que mire. Yo lo quiero invitar, si usted le cree a Dios, a que usted lo viva. ¿Me escuchó? Que no sea un espectador, que usted sea un participante. Que usted empiece a alabar a Jesús. El Espíritu Santo, recuerde, es un regalo de Dios. Jesús lo dijo en una ocasión. Si ustedes siendo malos, hablando como seres humanos, saben dar buenos regalos, buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Diga conmigo, dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Y un regalo es nada más estar usted con sus manos listas y decir, Señor, pues aquí estoy. Si me pregunta a mí, oiga, ¿y cuándo lo voy a recibir? Yo no le voy a tener respuesta a usted. Pero Dios, que conoce su corazón, Él sabe en el momento que usted se lo va a dar, si usted lo desea de todo corazón. Yo les quiero invitar en este día a que pasemos este altar. Que pasemos este altar y vamos a orar. Pero vamos a pedirle al Señor que nos lleve a orar en el Espíritu. Que nos lleve a orar en el Espíritu. Donde llegue el momento que yo ya no sé ni lo que estoy hablando. Pero Dios sí sabe lo que le estoy hablando. ¿Por qué no se viene conmigo a este altar? Los voy a invitar a todos. Véngase conmigo a este altar. Vamos a pasar, véngase. Y vamos a orar, vamos a derramar nuestra alma delante del Señor. Si hay algo que le va a pedir al Señor, una cosa solamente pídale, Señor, dame de tu Espíritu Santo. Dame de tu Espíritu Santo. Dame de tu Espíritu Santo. Dame de tu Espíritu Santo, Jesús. Señor, aún estamos en los postreros días, Jesús. Que profetizó el profeta Joel, Señor. Que profetizó Ezequiel y que profetizó Isaías. Daré de mi espíritu, dice el Señor. Daré de mi espíritu. Señor, mira aquí los corazones que han creído a tu palabra, Jesús, que han creído a tu mensaje. Tú no eres hombre para mentir, mi Dios, ni eres hijo de hombre para que te arrepientas. En esta hora, Señor, desata una ola divina de tu Espíritu Santo, Jesús. Ishoto Rama y Ramahako Yoshi Orokoshita Bajato Ramaya Ilana Hato Koli Urumoshoko Toboya Ashoko Toramahata Ribaya Ishoto Koraba. Embriaga, Jesús. Embriaga, Señor. Embriaga, Jesús. Amaika Torraba. Ilana Hato Rokoyaba. Arumosho Torramahat y Tokoyoba. Ashoto Ramahari.
Levanta tus manos, recibe, recibe en el nombre de Jesús. Nuria Mahai y Katoraba y Torro Aramashak Katoboya y Katoramaya. En lengua de tartamudos y en otro lenguaje hablará este pueblo. Y Torromoja y la Mashoto Raba y Ramahato Koyoshiriba y Torrojoto Koyashariba Atorramaha Lina Kashotobo Urikahama Taika Uronahaba Asoto Ramai Noshokobolikana Kashoto Urihama Kai Torroboyala Nilikashoto Ramaha Itaraba Yoshoto Moli Arumosoko Torrabali Hatoramaya Shori Lava Itama Shoto